¿Cómo estamos? El Kowalski y yo os digo una reseña de La Marca, un libro escrito por Elena Delay y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante una novela de ciencia ficción histórica. Sí, no es una novela histórica, aunque tiene mucho de historia, pero yo creo que pesa más esa parte de ciencia ficción. Pero bueno, ya os digo, la mezcla de los dos géneros está bastante presente, con lo cual a mí personalmente me ha gustado muchísimo, porque además yo soy un, digamos, fiel amante, ¿no? del mundo del misterio, y creo que tiene mucho de este mundillo, ¿no? Del mundo del misterio. Hay enigmas históricos, hay personajes, ¿no? Bastante, digamos, ¿no? Personajes históricos importantes, ¿no? Y además es que hay una cosa, es que no, claro, es complicado. Estos libros es complicado no hacer spoilers. A ver, a ver que no meta la pata. Mm, Vamos a adentrarnos, en cierto modo, en viajes en el tiempo o saltos temporales, podríamos decir. Hay muchos saltos temporales a lo largo de la historia. Cada capítulo nos vamos a mover hacia adelante y hacia atrás en la historia de la humanidad, ¿vale? Y todo ello es porque, bueno, manipular o controlar la temporalidad y el tiempo, digamos, y la mortalidad, ¿vale? Es decir, ser inmortal, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, eso va a llevar a que, de alguna manera, se pierda el miedo a la muerte, se pierde el interés también por la vida y nos invita también a reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre qué pasaría si, de alguna manera, los seres humanos controlaran, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Qué pasaría con la sociedad? ¿Qué se podría llegar a hacer? Etcétera, etcétera. Es que voy pensando en cosas y estoy pensando, vas a meter la pata porque hay mucha información, hay muchas cosas. La novela tiene muchos detalles, es muy interesante. No quiero hacer spoilers, ¿vale? Entonces, lo que hago con las novelas, os leo un poquito la sinopsis y ahora os cuento más cositas. Veréis. Nadie ha podido descifrar el significado de los cilindros hasta ahora. Enki no se puede imaginar cómo va a cambiar su vida cuando el señor de Umma le ordene presentarse en el palacio. El inquietante descubrimiento en la cueva, su huida precipitada y un primer asesinato involuntario señalan el comienzo de una historia asombrosa. ¿Qué ocurriría si el futuro de la humanidad ya hubiera sido escrito, incluido tu nacimiento? ¿Qué consecuencias tiene perder el miedo a la muerte? ¿Cómo encajar el desplome de las creencias más profundas? Y luego nos dice la autora, recorre este apasionante viaje por épocas, acontecimientos pasados, descubre las vivencias más inesperadas de la mano de interesantes personajes que crecen, para bien o para mal, al tomar conciencia del significado de su marca. ¿Y tú estás marcado? En definitiva, un libro que cuenta una historia muy interesante, una historia apasionante, una historia que engancha, un recorrido, ¿no? por el tiempo, de alguna manera, con saltos, vamos a viajar al pasado, volveremos al futuro, pero no nuestro presente, un futuro pasado, el futuro, el presente de alguien, ¿no? Que es el futuro de otro alguien. Bueno, digamos que no son tantos saltos en el tiempo como un viaje en el tiempo, sino que los saltos en el tiempo los haremos nosotros a través de la lectura. Pero bueno, hay ciertos personajes un poco atemporales, podríamos decir, o que superan las barreras del tiempo y que serán muy importantes y serán protagonistas y que nos contarán de alguna manera su legado, ¿no? A través de, bueno, de otros personajes, etcétera, etcétera.
La verdad es que me sabe mal no contar demasiado sobre la novela, pero, pero sí. Yo creo que la historia merece ser leída, sobre todo si os gusta, ¿no? La novela histórica y con esos toques de ciencia ficción. eh, Creo que os va a gustar. Yo la he disfrutado mucho. Además, bueno, sí que es cierto que quizá exija un poco de nosotros, ¿no? Estos saltos temporales, hay que estar atentos bien, ¿no? A no saltarnos ninguna parte, ¿no? No querer leer rápido, sino querer entender lo que la autora nos está queriendo decir en cada momento. Y de esa forma entender bien la estructura, ¿no? Un poquito de estos viajes, entre comillas, estos saltos temporales. Sobre todo para no perdernos y para no perder el hilo. Pero yo creo que la novela se lee bien, la novela es ágil, la novela se lee rápida. Es más, yo creo que engancha muchísimo. Es decir, cada capítulo te da ganas, ¿no? De querer leer el siguiente. Sobre todo por cómo se ha estructurado. Porque, ya os digo, vamos a estar en un presente y nos están contando cosas del pasado. Y cuando nos cuenten esas cosas del pasado, no se van a contar en el presente, sino que vamos a viajar a ese pasado y las vamos a vivir también en primera persona. Bueno, cómo pasaron, ¿no? Aquellas cosas que se nos están contando en el ahora, podríamos decir. Ya veis que es un poco de lío, ¿no? El ahora, el presente, el pasado. Pero os digo, la estructura está muy bien hecha, no te pierdes. Sí que es cierto que hay que estar atentos, hay que estar por lo que hay que estar en la novela. Y se cuenta una historia muy muy guapa, una historia de ciencia ficción que vale mucho la pena, que me da rabia no poder contar, de verdad, pero es que no quiero hacer spoilers. Lo que sí puedo hacer es invitaros a haceros con la marca si sois amantes de la ciencia ficción y de la novela histórica, porque creo que os va a gustar, os va a sorprender y de alguna manera, bueno, os vais a sentir familiarizados, ¿no? Con ciertas cosas que se cuentan en la historia, ¿vale? Así que nada, poco más, hasta aquí la reseña de hoy y sin más me despido y nos vemos en más vídeos por el canal de Círculo Rojo, así que hasta luego.